Bueno, muy buenas noches. Para quien no me conoce, soy Gustavo Adolfo Edmond Rojas, egresado de Historia, aquí de Univalle. Tengo también una maestría en Sociología del Desarrollo en América Latina, lo cual estoy cuestionando mucho en la categoría de desarrollo. Lo bueno fue que fue una maestría de Teoría de la Dependencia, ¿sí? Y la perspectiva de la economía estructuralista de la CEPAL, entonces ahí viene como la relación también con lo que tiene que ver con el pensamiento decolonial. Bueno, esta disertación es simplemente también como para contribuir al debate, para abrirlo, para que me aporten ustedes, compañeros y compañeras, para que lo vayamos enriqueciendo, más que dar cátedra, ¿cierto? Lo voy a manejar desde la perspectiva, Leo, lo voy a manejar desde la perspectiva, si se quiere, de la crítica de la propia modernidad, pero desde nosotros aquí en el sur global, ¿sí? Donde no, Leo, otra vez. Donde sea como sea se nos ha puesto, digamos, como subordinados. Sí, nosotros tenemos como una modernidad como subordinada, como si fuésemos, eso lo dice el profesor Vladimir Acosta, venezolano, como si fuésemos un apéndice, ¿cierto? De eso que llaman Occidente. Bueno, ¿cuál es la idea? Ahí, bueno, ese es el título del proceso formativo de la individualidad frente al individualismo de la barbarie moderna. Antes de empezar, digamos que esto se maneja desde una perspectiva como la de Norbert Elias, ¿sí? Que es un sociólogo donde ella quiere salirse mucho del positivismo que ha caracterizado a la sociología. Yo también estoy partiendo un poco de los elementos que pueden ser, que ya han sido renovadores dentro de la misma pensamiento eurocentrado y, si se quiere, moderno, ¿cierto? Tenemos a Norbert Elias, ¿sí? Quien dice que la llamada sociedad no puede ser considerada un hecho dado o preexistente, sino que simplemente sería un campo de interacción entre individuos. Elías subraya que entre el adentro y el afuera, en la configuración de lo social, hay límites puramente convencionales, no reales, lo cual implica no prescindir, pero sí cuestionar que se diferencie entre lo objetivo y lo subjetivo, y también cuestionar la separación entre individuo y sociedad. Esa drástica decisión que nosotros consideramos que como individuos, al considerarnos como individuos, ya nos estamos desligando de la sociedad, ¿no? Por acá la sociedad no se puede considerar por fuera de los sujetos, ¿cierto? Entonces, pareciera que fueran cosas obvias, pero la sociología, sobre todo la sociología, ha caído mucho en la forma como se ha desarrollado, como se desarrolló en el siglo XX y anteriormente, ¿sí? Para dicho investigador, Norbert Elias, la sociedad ni es una estructura ni un conjunto de partes que interactúan entre sí de forma coherente para el cumplimiento de funciones específicas, lo que se denomina pues un sistema. Norbert Elias supera esa perspectiva de la sociedad, ¿sí? Por su parte, Anthony Giddens, otro como una suerte de renovador un poco desde la sociología, también manejando mucho lo que es la cultura, comprende que en definitiva, si al analizar la realidad humana solo llegamos hasta el estudio del orden social, político y cultural, nos encontramos estudiando el nivel más superficial, algo así como la epidermis, ¿sí? Hace falta explorar más hacia lo profundo, o si se quiere, lo que en física viene siendo el equivalente a la escala subatómica. Por ello, Giddens es reconocido como el sociólogo que se atrevió a bajar hasta los laberintos de la intimidad.
la intimidad como constituyente, pues, digamos, que constituye todo lo que es la sociedad. Bien, entonces aquí tenemos que este es el traje del texto que manejamos, el primer texto que se maneja en el grupo, en este grupo en su etapa actual, que comienza en la etapa, digamos que esta etapa que tenemos aquí enfocados en los que se han denominado, digamos, los exponentes de la decolonialidad, de Miñolo hacia esta época, Dussel y todos ellos, digamos que, como lo venimos trabajando aquí en el Departamento de Filosofía desde el 2018, empezamos con un texto que se llama Inflexión decolonial, que, bueno, las personas que no lo conocen, pues, lo trabajamos aquí, de Axel Rojas y Eduardo Restrepo. Dice, eso es un fragmento donde vemos que la construcción de alternativas al proyecto moderno no implica inevitablemente abandonar el potencial liberador que hay desde la misma modernidad. Hola, ¿cómo estás? Sí, el potencial liberador que tiene hasta cierto punto, de todas maneras, alguna parte del pensamiento moderno. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que yo voy a manejar aquí autores con los cuales no estoy plenamente de acuerdo. Solamente traigo aquellas cuestiones con las cuales estoy de acuerdo, si se quiere, o que las estoy considerando. Este trabajo se basa mucho en este texto, ¿sí? De Fernando Mírez, un investigador chileno. Pues después les puedo dar un poquito más la politólogo y sociólogo, nacido en Santiago de Chile. Bueno, estuve trabajando, no sé si todavía, en la Universidad de Oldenburg. De todas maneras, lo estoy manejando como un autor latinoamericano, que es como la idea también. Algunos compañeros dentro del grupo, como por ejemplo Camilo Quintana y otros compañeros, digamos, que también hemos querido manejar, además de los autores propiamente decoloniales, que se denominan decoloniales, también manejar en general pensamiento latinoamericano, ¿cierto? Fernando Mírez tiene una larga trayectoria como académico y también fue activista en la juventud en la época del gobierno de Salvador Allende del partido de izquierda revolucionaria, el MIR, movimiento del MIR chileno. De todas maneras, bueno, eso, aquí hay un trabajo, un recorrido que ha tenido él diferente. Bueno, sujetos, nosotros tenemos categorías como sujeto, derechos, libertad, justicia, fuertemente ancladas al pensamiento eurocentrado y no por ello pierden validez, ¿cierto? Entonces, aquí hago un pequeño aporte. Con siempre teniendo en cuenta las personas que forman parte de los pueblos, de las comunidades ancestrales, pienso yo que necesitamos un poco como la traducción en muchas cuestiones de su visión, ¿sí? Pienso que, con todo respeto, o sea, yo por lo menos yo no podría ser un chamán por mucho que yo me vuelva experto en pensamiento ecológico, o la persona que tenga esa importancia de pronto como lo que nosotros hablamos de sacerdote, ¿me entienden? Yo pienso que nosotros lo que podemos hacer es quizás bisagras o digamos puentes con el mundo ancestral, ¿sí? Ahí es como un poco lo que yo quiero discutir también, ¿sí? Que yo, por ejemplo, con todo respeto también porque quiero hacerlo, quiero tener la experiencia del yagé, pero yo por eso yo no me voy a pensar que ya con el yagé yo ya adquirí, o sea, yo ya soy parte del mundo indígena porque tomé yagé en una ceremonia. Igual pasa con la ancestralidad africana.
¿Me entienden? O sea, tampoco es que estoy, digamos, claro, entonces ¿qué pasa? Que lo fundamental es recoger, aprender, para empezar, empezar a sentirnos que estamos integrados. O sea, superar esa drástica y dramática ruptura y diferenciación, separación que es muy artificial entre, por ejemplo, entre cultura y naturaleza, el sentirnos que pertenecemos al planeta Tierra, somos parte de la Tierra. O sea, eso nos falta mucho a la gente que hemos estado imbuidos en el pensamiento moderno. Y ahí es donde está lo que ellos han mantenido, ellas y ellos, las comunidades ancestrales, de toda la humanidad. Porque digamos que también en Europa hubo comunidades ancestrales en su momento, ¿cierto? No sé hasta qué punto, bueno, si nos podemos hablar del celta y todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar porque esto va para que no me demore tanto. Bueno, aquí hay una cuestión con Dussel, con el Diego Dussel, ahí ven. Sí. Otro aporte de los textos que manejamos aquí también con los compañeros y compañeras hace poco, el libro de la transmodernidad, Sistema Mundo y Transmodernidad, ¿cierto? En realidad hubo una modernidad temprana, o sea, la modernidad comienza en el siglo XVI y es fundamental la llegada de la monarquía española, la invasión dirigida por la monarquía española de los territorios de la Vía Yala, ¿cierto? Eso tuvo unas implicaciones en las cuales ellos pudieron hacer lo que tanto querían, que era tener metálico para llegar al mercado asiático, que era realmente el mercado más importante del mundo conocido. Y necesitaban manejar metálico y no tenían suficiente. Cuando llegan a América, logran saquear, y nosotros, aquí yo comparto lo que dice Carlito Beltrán. Yo sería hipócrita, hermanos, si yo no digo que en mí hay un mestizaje tanto de no sé qué tanto pueda tener yo de africano, del mundo de las comunidades originarias que estaban aquí en la Vía Yala, y desafortunadamente, sea como sea, también de la europea. No porque el apellido que yo pueda tener, sino también por la hispanidad. O sea, y además el hecho de hablar español. Nosotros tenemos al verdugo y a la víctima en nuestra ancestralidad. ¿Sí me captan? Un poquito es como... Entonces, cuando llega Europa, se produce la invasión europea, comienza la modernidad temprana y dura hasta 1789, donde hay un hito que es la Revolución Francesa. ¿Sí? Después viene una modernidad madura, que ya está muy relacionada con la llamada Revolución Industrial, ¿sí? Que comienza con la primera industria manufacturera, la producción en serie la producción en masa de textil. La textil es la primera industria que hay, gran industria, cuando se da el paso pues del taller artesanal a la fábrica textil. Pero también está relacionada con la época del racionalismo y de la ilustración. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros tenemos ahí esa modernidad de la globalización industrial que ya en ese momento comienza, o sea, con el descubrimiento de la invasión pues, de la potencia europea, se inicia ya una globalización en ese momento. O sea, la globalización no es que solamente en el siglo XXI que se puso de moda, esa es la globalización, pero la globalización neoliberal, digamos, en el momento neoliberal. Pero ahorita estamos hablando ya desde ese momento del siglo XVIII de globalización industrial. No, desde la llegada de los europeos en el siglo XV. Bueno, y ya esta segunda, la modernidad madura, caracterizada por la hegemonía de la ideología político-económica liberal,
opuesta a la ideología conservadora y socialista, y esa es la cita del texto de Dussel, pero yo no estoy muy de acuerdo con Dussel en el límite que le pone a la modernidad madura. No estoy de acuerdo porque el límite del 89 es la caída del llamado mundo comunista, socialista comunista del siglo XX. Del llamado, porque yo digo que allá hay toda una discusión hasta qué punto se dio un comunismo, pero eso no es una discusión ahorita. Sin embargo, hay un hito que fue primero la desintegración de la Unión de República Socialista Soviética y toda la caída de los satélites que tenían lo que llamaron la cortina de hierro, y también además de eso nada más y nada menos que la caída del muro de Berlín, donde se termina con la separación de Alemania, que está dividida en dos partes. Entonces ese momento que está entre el 89 y el 92, Cuba comienza el periodo especial y tal, todo eso. A mí me parece que no es así, porque como vamos a ver aquí mismo con Mires, pero no es cuestión de Mires, es que realmente lo que pasa es que los 70 es como la frontera del comienzo, del fin de la modernidad, y empezamos a hablar ya prácticamente de la propia decadencia interna de la modernidad, por lo que se llama, lo que muchos han llamado posmodernidad. Ya aquí cambia, ya nosotros, pero eso comienza con el avance de la lógica de la productividad y la misma lógica de la economía capitalista, donde, bueno, eso lo vamos a mirar ya aquí, donde se da el predominio de la esfera financiera por sobre lo que es la comercial y la industrial. Cuando hablamos cuando comienza en los años 70 el llamado capitalismo postindustrial o la modernidad postindustrial. Entonces, más bien decir que esa segunda modernidad termina en el 89, yo diría que el límite no es en los años 80, sino que es en los 70. Los 70 porque una de las cosas por las cuales cuando derrocan a Salvador Allende en 1973 para implantar el modelo neoliberal, el primer ensayo del modelo neoliberal en una nación, es porque la lógica que venía ya era esa, del predominio de la esfera financiera, ¿sí? Y ya se da otro tipo de modernidad no, otro tipo hay un cambio dentro del orden capitalista. Bueno, el tema que nos convoca es la formación de la individualidad en diferenciación clara con el individualismo. La individualidad, la constitución de la identidad a partir de procesos culturales de carácter dialógico. Esa es una definición de individualidad. Yo aquí les voy a decir algo cómo va a ser la dinámica ahorita. Vamos a hablar de eso un poco, pero después vamos a hablar cómo entra en crisis eso, ¿sí? Y también vamos a hablar de cómo se constituyó un poco el mundo moderno, la construcción sociosexual del mundo moderno, que es lo que trabaja Miles. Entonces, hay una cuestión que es el ideal de autenticidad, que se remonta nada más y nada menos que a Aristóteles, ¿sí? Autenticidad es ser uno mismo en el sentido de poder tomar decisiones minimizando el campo de decisiones que no son propias. Ello solo es posible por medio de la hegemonía del yo sobre las demás instancias del ser. No ser prisionero de sí mismo, no obedecer órdenes que no provengan del comando del yo. Es una condición para no convertirse en prisionero de los demás. La formación de la propia individualidad amerita de la socialización como proceso que desemboca en la interiorización de valores culturales. Este es el texto de Mires. Él se pega mucho al psicoanálisis freudiano, de manera que lo que aparece aquí no es exactamente, aunque yo pueda compartir cuestiones, no estoy hablando yo, sino que estoy hablando más que todo con Mires.
una de las razones, además de ser un pensador latinoamericano, un intelectual latinoamericano, es la síntesis que él hace en este libro del pensamiento moderno, sobre todo de Hegel, Nietzsche y Freud. Él casi no trata a otros psicoanalistas, sino que el padre pues es Freud y otros psicoanalistas posteriores, otros intelectuales posteriores que no son los clásicos, pero de alguna manera hay una conexión con los clásicos ahí. Entonces eso también es como una síntesis un poco también de unas cuestiones claves de la modernidad, del pensamiento moderno. Entonces eso va a estar aquí volcado. Yo trabajo un concepto de individuación interesante y ahorita lo conversa lo metemos. Es porque él no va a trabajar casi a Jung, porque Jung tiene una diferencia con Freud. Claro. Exacto, no se sabe. Todo el mundo lo sabe. Por su parte, Nietzsche había planteado que el desarrollo del individuo era uno de los objetivos de la cultura moderna. El ideal nietzscheano del individuo, que está en la categoría superhombre. Miret dice que superhombre no es la traducción más adecuada, realmente, que no es afortunada la traducción, y que más bien es como más porque hablar de sobrehumano, que no constituye un ser biológico, sino aquel que está en condiciones de integrar en sí mismo la capacidad reflexiva sin tener necesidad de delegarla en agencias externas como las religiosas y los estados. No sé cómo se pronuncia esa es una nota de los Meisterlich, ¿cómo se dice en alemán? Meisterlich. Ah, Meisterlich. Meisterlich, son una pareja que vamos a ver más adelante. Charles Taylor, en sintonía con él, plantea que la verdadera autenticidad solo puede ser alcanzada en diálogo con el otro, quien a través de su reconocimiento conforma nuestra identidad. Vivir en diálogo con uno mismo es vivir en diálogo con los demás, y viceversa. El uno es la representación del otro en sí mismo, de modo que el individuo en definitiva representa un proceso de formación dialógica, proceso que conduce al establecimiento de relaciones de sujeto a sujeto y no entre objetos, que es lo que tiende a darse. No podemos perder de vista que nuestro comportamiento se mueve también por lo inconsciente, y ahí es donde nos fregamos. Bien. Lo que nosotros entendemos como el ideal de autenticidad, ese individuo que en algún momento la Ilustración pretendió, ¿sí? En ese momento tuvo mucha confianza en un ser muy autónomo, un individuo muy autónomo, muy racional, ¿cierto? El mismo Kant hablaba de la mayoría de edad, ¿cierto? Todo eso tiene una historia de cómo se llega a ese orden, pero también vamos a ver la decadencia y cómo eso se resquebraja. Esa modernidad, ¿sí?, se basa en un orden familiarista como gran cimiento, además eminentemente patriarcal. Entonces aquí estamos viendo como un poquito el nexo entre capitalismo y patriarcado también, entre modernidad y patriarcado. El capitalismo de la primera revolución industrial del siglo XVIII no se hubiese desarrollado sin tener como base un orden institucional que lo posibilitase. Fernando Miret intenta demostrar cómo las teorías contractualistas de la modernidad, algunas aún vigentes, dieron forma filosófica y jurídica a un orden social precontratado, o sea, preconstituido a nivel de las familias. Sexualmente, dice Miret, sobre todo en las familias. Se trata de explicar cómo los cambios producidos en la sexualidad son concordantes con cambios producidos en las relaciones sociales y políticas. El orden moderno fue construido desde abajo a partir de la familia tradicional como núcleo social central, establecimiento de un orden familiarista. Podemos decir también que el orden institucional patriarcal moderno a su vez se construye en torno a la articulación de tres eslabones: padre, familia y Estado. Tal articulación adopta la forma de un contrato o relación contractual. El germen de la sociedad moderna europea fueron los consejos de jefes de familia en las aldeas y pueblos. El contrato social reproduce en el poder del Estado
un orden primario familiar y sexual, fundamentado a su vez en el antagonismo mujer-hombre, que traducía naturaleza-cultura desde esa perspectiva. Desde una perspectiva que nace incluso el mundo patriarcal de la Edad Media, ¿no? De la llamada Edad Europea. Y estamos viendo ahí que ese no es el caso de nuestro mundo que hoy llamamos latinoamericano, de nuestras sociedades. Porque nosotros no logramos que aquí se consolidara todo ese entramado contractual. O sea, ese orden contractual aquí no se afianzó en nuestro y parte de nuestro problema es haber implantado ese tipo de relaciones contractuales o lo que llaman en Europa el contrato social aquí en nuestras sociedades, desconociendo la organización que traíamos. Además, esto está ya más relacionado incluso con el mundo que vivió la reforma protestante de lo que son el mundo de los países como Alemania, Inglaterra, el mundo anglosajón. Esto incluso también choca incluso con el mundo hispánico, sin salirnos mucho de Europa, pues. Pero ni se diga con nuestro espacio aquí de los otros pueblos originarios. Entonces, aquí estamos hablando de algo que no se consolidó aquí. Entonces nosotros tenemos una modernidad desde ese punto de vista que, como decía el cantautor venezolano Ali Primera, el espíritu prestado. O sea, nosotros nos impusieron este traje, ¿cierto? Que nunca nos quedó bien, se ajustó a nuestro cuerpo, pero más así, nunca nos pudimos vestir bien de ese traje. Pero de todas maneras se implantó un tipo de modernidad que no es exactamente la que se organizó y la que funcionó allá. Entonces tenemos una mezcla de una modernidad de esa índole, pero a medias, con los estragos actuales de lo que se llama posmodernidad. Entonces, la mujer es una mediadora, según esa construcción, una mediadora entre naturaleza y cultura. Antiguamente el amor, el sexo y el matrimonio no se encontraban articulados entre sí, de tal forma que cada elemento fuese condición de los demás. Para que eso llegara a ocurrir hubo de desarrollarse un proceso sociocultural durante la Edad Media en Europa, lo cual se expandió colonialmente hacia el resto del mundo. Dicho proceso condujo a la aplicación de toda una normatividad cuya función reguladora estaba orientada hacia la construcción y reproducción de la masculinidad, la feminidad y en definitiva del binomio masculino-femenino. División sexual con roles culturales que constituye el fundamento de toda la comunidad política moderna. El orden familiar aparece priorizado en el poder del Estado y ampliado en todo el sistema contractual vigente hasta hoy, el mismo del contrato social y otras formulaciones teóricas iniciales de Rousseau, Hobbes, Locke, entre otros. A nivel de la familia, el padre es el único que se encontraba facultado para establecer contratos. El jefe de la familia era una reproducción del monarca en su casa, así como está concebido. Y realmente, en la época de la modernidad, cuando está comenzando la modernidad tardía hacia el siglo XVIII y por mucho tiempo hasta el siglo XX, definitivamente, prácticamente la forma como vamos a definir la ciudadanía era prácticamente un privilegio del macho, del hombre, ser ciudadano, bajo esa configuración, ¿cierto? Fue así como se desarrolló, o sea, el que pueda hacer contratos es el que puede ser ciudadano. Y por eso es el único que podía votar, porque si ustedes se ponen a ver un voto, es un contratico simplificado. En realidad un voto es básicamente una suscripción, algo que se suscribe como un compromiso contractual también. ¿Me entienden? Entonces, a partir de aquí, Fernando Mírez advierte, bueno, a nivel de la familia, el padre es el único que se encontraba facultado para establecer contratos. Fue así como que se desarrolló el proceso civilizatorio, del cual surgió el amor romántico, que eso es un tema interesantísimo para indagar en ese texto, que no vamos a entrar mucho en, pero es clave.
Fernando Mírez advierte que los cuentos de brujas son expresiones del orden familiar de la premodernidad, con la función de aleccionar a los niños y niñas en lo respectivo a las reglas que no debían infringir y las que regían el orden familiarista patriarcal y heteronormado, que a su vez fue la base del orden contractual moderno. Sin eso, no se hubiera podido dar la revolución industrial. Y además de eso, él desarrolla, el autor, Fernando Mírez, desarrolla bien la explicación detalladamente con varios cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, como Blancanieves, Hansel y Gretel, cómo ahí se puede apreciar que eso definitivamente es parte de un trabajo de doctrina de cómo comportarse incluso como ciudadano. ¿Sí? Y ahí aparecen unos elementos que encubren algunas cosas, las brujas y los lobos, por ejemplo. El familiarismo cultural perdura en nuestro tiempo y es parte de lo que está en crisis. Mire, se vale maestralmente de breves análisis de algunos cuentos de los hermanos Grimm como documento. En el orden contractual subyace el principio de la delegación, el cual rompió históricamente en la concepción comunitaria aristotélica de la política. Aquí la concepción aristotélica es una concepción que necesita una política localizada, mientras que el mundo político derivado de todo lo que es el esquema contractual, el contrato social, es más abstracto, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en Grecia, en la Grecia antigua, era de unas dimensiones más reducidas para permitir y posibilitar un poco una política localizada, una política que no fuese delegataria, que es la característica de esa democracia inserta moderna, inserta en el orden contractual aún vigente. Entonces, mire, esto lo está diciendo él en el año 98, hace ya 21 años, pero una de las cosas interesantes es lo que pasó en Latinoamérica. Justamente aparece la propuesta en Venezuela, donde una de las cuestiones fundamentales es la democracia participativa, que es donde entran, por ejemplo, los consejos comunales, tales como han trabajado en Venezuela, y otros elementos de la democracia participativa protagónica y directa. Él lo decía también, y resulta ser que, mires, yo estoy totalmente, desde el punto de vista político, mi postura en este momento es totalmente divergente con la que está manejando Fernando Mírez hoy, en este momento. Sin embargo, yo por eso no voy a dejar de reconocer sobre todo este trabajo del libro que tienen ahí. Tenemos ahí que es, ¿cómo se llama? Malestar en la bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo es eso del malestar en la barbarie? Bueno, aquí seguimos con la construcción de ese mundo donde religión, familia y sexualidad se inscriben en la cultura judeocristiana. La religión, el cristianismo cuenta en realidad con dos dioses. Esto es bastante pegado por ahí. Puesto que Satanás opera, esto lo dice Mírez, ¿no? Satanás opera como un dios complementario y necesario, porque él está trabajando para ¿cómo decirlo así?, judicializar a los que no cumplen con las reglas de Dios. Entonces él está haciendo como un complemento en el fondo. Dios creador en realidad traduce también padre y cultura. Satanás en realidad en el fondo son pasiones ocultas, y eso nos lleva a la naturaleza. Las brujas son según esta perspectiva, las brujas serían para ellos, para ese mundo, la versión femenina del demonio, equivalente a naturaleza y obviamente a mujer. La familia, el padre también encarna al superyo, que es del aparato psíquico en el cual se va a basar lo que sigue. Mira, observa que el lobo es la figura central de los cuentos infantiles y que en tales historias se produce la representación cultural de los impulsos primarios. En la barbarie, que desde el punto de vista de los habitantes de las ciudades
comprendía las extensiones de bosques y selva en Europa, así como las montañas ubicadas alrededor del espacio urbano, donde merodeaba y aullaba aquel personaje que constituye el símbolo por excelencia de los extramuros de la civilización y la cultura. Dicho autor dedica parte del cuarto capítulo del malestar en la barbarie a analizar y explicar cómo se da la analogía entre la domesticación del lobo o el hecho de convertirse este en perro y el proceso de sublimación cultural. Lo anterior lleva a Fernando Mire a afirmar que el proceso de sublimación cultural, que también puede ser denominado como de transformación de la sexualidad en amor, amor cortesano primero, romántico después, sienta las bases definitivas para la instauración del orden moderno y de los contratos políticos que le son propios. De esa manera se muestra cómo el amor, incluso la amistad, tal y como la conocemos, son en últimas invenciones, productos culturales que fueron desarrollándose en un proceso mayor que los contenía, el proceso formativo de la modernidad occidental y cristiana. Bien, ahora vamos a mirar el resquebrajamiento, que es el tercer punto, el resquebrajamiento de ese orden, para que estemos ahorita en algo que le dicen ultramodernidad, o sea, ya no es la modernidad. Bauman, un importante autor polaco, decía que era una modernidad líquida. En fin, la definición de malestar, primero vamos a hablar un poquito de la de fuera. Estar adentro o fuera es una simple convención formal, tan formal como los supuestos límites que separan la cultura de la barbarie. No obstante, dichos límites son fijados por seres que transitan por distintos momentos y procesos culturales. El malestar, que es también el sentimiento que nos embarga cuando nos limita, es por tanto condición de cambio histórico y se anuncia primero no en las estructuras ni en sistemas, sino en nosotros mismos, en nuestra alma, en miedos y desilusiones. Es ese no sentirse bien por ser como somos y por estar donde estamos. Ese es el malestar, la definición del malestar. Puede hacer desear la barbarie cuando la cultura amenaza suprimir las pulsiones. Puede hacer desear la cultura cuando la barbarie amenaza con desintegrar valores que se han probado como necesarios para la convivencia. El malestar no reconoce leyes que lo expliquen, simplemente está ahí, crece o decrece, se manifiesta o es deprimido. Pero de pronto se convierte en acontecimiento colectivo, cuando los deseos quieren ser realidad, cuando lo íntimo se convierte en política. Bien, nosotros contemporáneamente, desde finales del siglo, bueno, vamos a decir que el último tercio del siglo XX, se supone que estamos viviendo una crisis en distintos ámbitos de la existencia humana, y obviamente no estoy diciendo nada nuevo en el aspecto, por ejemplo, ni decir de lo ecológico. Todo eso nos va a llevar a considerar el tema de la desintegración social. Hay gente que habla de crisis moral, crisis política, una crisis diferente en todos los órdenes, digamos, ¿no? Pero aquí vamos a hablar, por ejemplo, de privatización, de regulación y descentralización como catalizadores, como elementos que intensifican esa crisis. Los lugares que anteriormente fueron ocupados por el Estado se convirtieron en inexistentes o vacíos. Aquí ya estamos hablando de todo lo que hace el neoliberalismo, capitalismo neoliberal. Dominio total del capital financiero, como les decía, sobre el capital comercial y el capital industrial. Lo anterior viene produciendo incertidumbre y precariedad crecientes en la existencia de centenares de millones de personas a nivel mundial, o miles de millones de personas. En contraste con niveles de consumo y ostentación de unos centenares de millones, a lo sumo decenas de millones, pero estamos hablando de una existencia precaria e incierta de miles de millones de seres humanos, contra decenas, o a lo sumo algunos pocos centenares que tienen capacidad de consumo y ni se diga de los que ostentan
generando un abismo con los que menos tienen, pues, digamos, como los más vulnerables. Entonces la globalización es un relacionamiento de una dimensión temporal emancipada de la dimensión espacial. Con la globalización neoliberal hay un quiebre en cómo se venía conjugando la dimensión temporal con la dimensión espacial. Y eso se ha acentuado con los smartphones. Con los smartphones ya no existe la distancia. O sea, hay una comunicación directa e instantánea, ¿sí?, en tiempo real. Entonces, eso hace que nuestro mundo sea mucho más abstracto a lo que era hace muy poco tiempo. O sea, esto lo están diciendo a finales del siglo XX, pero se acentúa en los últimos 10 años hacia ahorita, sobre todo. El ámbito político caracterizado por la enajenación de la esfera pública. La ciudad carece de centro, en relación con ello deja de ser la ciudad concebida por Aristóteles. La polis, la sede, el gran centro de la vida pública y política. La política, en lugar de ser la actividad de, y en la polis es la actividad propia de estados erigidos sobre relaciones espaciales bastante abstractas. Así nos encontramos con la crisis de la política más que crisis política o una gran crisis política que las hay. Hay crisis políticas en diferentes países, obviamente, muy duras, y eso lo estamos viviendo aquí con los vecinos de Venezuela, por ejemplo. Pero, por ejemplo, con la elección de un Bolsonaro, de un Trump, pero es que el problema no es solo de crisis política, es de crisis de la política. Lo que marca la tónica a nivel mundial es el predominio del pragmatismo en el ejercicio de gobierno y en el desenvolvimiento de toda organización partidista y sindical, entre otras, lo cual por sí solo no constituye